la entidad sombría del bosque. Era una tarde gris, de esas en las que el sol parece pelear por salir entre las nubes, pero nunca lo logra. Decidí salir a caminar por el bosque que rodeaba la vieja cabaña de mis abuelos. Había crecido explorando esos senderos, disfrutando de la soledad que solo el bosque podía ofrecer. El crujir de las hojas bajo mis pies y el susurro del viento entre las ramas siempre me habían resultado reconfortantes. Pero esa tarde, algo estaba diferente. A medida que me adentraba más en el bosque, el ambiente se volvía cada vez más denso. El aire se sentía más pesado, como si una presión invisible estuviera sobre mí. Miré a mi alrededor, pero los árboles parecían más oscuros de lo habitual, las sombras más profundas. No me asusté, sin embargo. Seguí caminando, como siempre lo hacía, pensando que era solo una sensación pasajera. Al principio, solo escuchaba el sonido de mis pasos y el canto lejano de algunos pájaros. Pero pronto, el silencio comenzó a apoderarse de todo. Un silencio que no era natural. El viento se detuvo, las aves dejaron de cantar, y el sonido del agua en los arroyos cercanos desapareció. Era un vacío absoluto, uno que no se sentía tranquilizador, sino más bien opresivo. Al dar una vuelta por el sendero, me encontré con algo que no recordaba de mis caminatas anteriores. Un claro en medio del bosque. No era grande, pero había algo extraño en él. La luz del sol apenas penetraba entre las ramas, y el aire se volvía frío, como si el mismo lugar estuviera absorbiendo el calor a su alrededor. Decidí adentrarme, pero justo antes de cruzar el umbral del claro, sentí una presencia. Algo, o alguien, me observaba desde las sombras. Miré hacia los árboles, pero no vi nada. No había movimiento, ni una criatura a la vista. Sin embargo, algo me decía que no debía continuar, que debía darme la vuelta y regresar a casa. El impulso de huir era fuerte, pero mi curiosidad pudo más. Me adentré en el claro. De repente, un estremecimiento recorrió mi cuerpo. Sentí una presión en mi pecho, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Fue entonces cuando la vi, no de inmediato, sino de manera difusa, como una sombra que se deslizaba entre los árboles. No era humana, pero sí algo que se aproximaba a una figura humanoide. Su forma era oscura, indistinta, con bordes que parecían desvanecerse en la nada. No tenía rostro, solo una silueta que se desmaterializaba en las sombras del bosque. Intenté moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, incapaz de apartar la vista de la figura. No sabía si estaba soñando o si lo que veía era real, pero mi cuerpo respondía al miedo. La figura comenzó a acercarse lentamente. Cada paso que daba parecía absorbido por el suelo cubierto de musgo, como si caminara sobre el aire mismo. Finalmente, la entidad estuvo frente a mí. Su presencia era más que aterradora. Era antigua, como si estuviera conectada con el mismo corazón del bosque, como si el bosque mismo la hubiera creado y la alimentara. Aunque no tenía rostro, podía sentir sus ojos sobre mí, viendo algo en lo más profundo de mi ser. Entonces, la figura levantó una mano, o lo que parecía una mano, y señaló hacia el fondo del claro, donde la oscuridad era más densa. Un susurro, bajo y grave, emanó de ella, resonando no solo en mis oídos, sino en lo más profundo de mi mente. No deberías estar aquí. La voz no era humana, sino algo mucho más antiguo, como si hablara desde las raíces mismas de los árboles. Este bosque es mío, lo has perturbado. En ese momento, un miedo indescriptible se apoderó de mí. Su voz no solo me hablaba, sino que parecía arrastrarme hacia la oscuridad que se había formado a su alrededor. El aire se tornó más frío, como si un viento gélido viniera de la misma tierra, y el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Mis pulmones parecían no poder respirar, y la sombra ante mí creció, expandiéndose hasta ocupar todo el claro. Las ramas de los árboles comenzaron a retorcerse, como si se estuvieran acercando a mí, atrapándome. Mi mente entró en pánico. La entidad avanzó un paso más. Su silueta se desvaneció momentáneamente en las sombras, pero su presencia seguía latente, como una presión sobre mi pecho. Vete antes de que te reclame. El último susurro retumbó en mi mente, y en ese instante pude moverme. Sin pensarlo, di la vuelta y corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás. El bosque, que antes me había dado la bienvenida, ahora parecía un laberinto oscuro. Las ramas parecían golpearme, el suelo temblaba bajo mis pies, y el aire se volvía más denso con cada paso que daba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad,
Llegué al borde del bosque, donde la luz del sol finalmente iluminaba el camino hacia la casa. Al mirar atrás, vi algo que me heló la sangre. Entre los árboles, una sombra se asomaba, observándome. Pero ya no era la figura en sí, solo una oscura distorsión del bosque, una presencia que me seguía, esperando. Regresé a la casa, y esa noche, mientras intentaba dormir, escuché susurros en el viento, pero no eran palabras reconfortantes, ni el murmullo familiar de la naturaleza. Era un susurro bajo, como si el mismo bosque estuviera llamándome, reclamando lo que había invadido su territorio. Nunca volví al bosque, y a pesar de que los años han pasado, todavía puedo oír esos susurros a veces, como un eco lejano en mi mente, y sé que, en algún lugar entre los árboles, la entidad sigue esperando a que alguien más cruce su umbral.